Les quiero dar la bienvenida. Soy la doctora Ruth Iñiz, jefe del Departamento Académico de Salud Pública, Administración y Ciencias Sociales de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Cayetano Heredia. Y es un gusto tenerlos a todos presentes en este miércoles de Salud Pública, que es un espacio que desde el Departamento Académico ya hace varios años creamos con la idea de fomentar el debate, el diálogo respecto a temas relevantes y muchas veces en debate sobre la salud pública de manera transversal e interdisciplinaria, que involucre diferentes sectores, no solamente la academia, sino también las industrias, la empresa, la sociedad civil, los organismos que formamos parte, digamos, de este ecosistema sanitarista. Entonces, el día de hoy tenemos además invitados muy importantes y que van a trabajar y comentarnos sobre la problemática de la soberanía farmacéutica, ¿sí? En particular, centrado en lo que puede implicar estas realidades nacionales que tenemos en el país en el debate global e internacional. Tenemos con nosotros a Federico Tovar, a Claudia Vargas y Jorge Riola, que van a ser presentados con más detalle por nuestro moderador el día de hoy, el magíster Javier Llamosa, que es especialista eh, en temas de políticas de medicamentos, soberanía farmacéutica, además es químico farmacéutico. Aprovechamos el día de hoy, que es el Día del Químico Farmacéutico, para felicitarlo a él y a los demás profesionales en este campo que nos acompañan. Nos acompaña también la magíster Carolina Ponce de León, que es jefa de carrera de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de nuestra universidad, y el doctor Alfonso Buchiquén, que es vicedecano de la Facultad de Salud Pública y Administración. Además, le damos la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan desde ya y a los que nos están mirando a través del Facebook. Entonces, sin más, quiero darles la bienvenida y darle la palabra a Javier Llamosa, como decía, investigador de AIS y también investigador del Centro de Investigación y Acción para la Equidad de nuestra universidad, con quien colaboramos en diferentes iniciativas. Y agradecemos por organizar o coorganizar esta sesión. Entonces, adelante, Javier, te dejo la palabra y tengamos una buena e interesante discusión. Sí, muchas gracias, Ruth. Bueno, vamos a dar inicio a este webinar que es sumamente importante. Eh, Importante por la relevancia en estos tiempos, ¿no? La pandemia de COVID-19 nos mostró no solamente las brechas en los sistemas de salud, sino también la capacidad para innovar y para responder con tecnologías para hacer frente a estas amenazas de carácter global, ¿no? Y este webinar nos va a llevar a conocer sobre la capacidad de producción que tenemos desarrolladas en América Latina, como está Argentina, Brasil, que hoy tiene una plataforma de ARNA mensajero, y Colombia, que acaba de tener una ley que promueve la producción local basado en una mirada de soberanía sanitaria, cuya experta y quien viene liderando este proceso la tenemos presente y nos va a compartir las experiencias que tiene. Y también está la industria farmacéutica a través del doctor Arriola, que nos puede mostrar cuáles son las brechas que existen en el país para poder tener una industria farmacéutica que también pueda responder, ¿no? Hay una mirada global del doctor Federico Tovar, un especialista en el tema, a quien vamos a iniciar la presentación con él. Él es especialista en políticas de salud y financiamiento del sistema de salud, consultor internacional en políticas públicas de salud, actual asesor regional de aseguramiento de insumos de salud sexual y reproductiva para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y es un experto en el tema y que hace mucho tiempo viene escribiendo algunos artículos mostrándonos que no solamente es el tema de la innovación, sino también cómo se viene concentrando el mercado de medicamentos genéricos y los APIs, y que estamos teniendo una gran dependencia global, una gran dependencia en América Latina que es mucho más fuerte y que es importante comenzar a mirar estos movimientos de geopolítica, que él, como él bien llama, estos determinantes geopolíticos que determinan el acceso a estas tecnologías. Voy a dejar incluso la palabra a Federico Tovar, quien nos va a presentar
el panorama y sobre la soberanía farmacéutica y las perspectivas para el Perú. Dejo el uso de la palabra a Federico Tomar. Son 20 minutos de presentación y 5 minutos de preguntas y respuestas que serán al final, se van a presentar porque el doctor Federico Tobar nos va a tener que abandonar porque tiene otras actividades también pendientes. Le dejo el uso de la palabra a Federico Tobar. Bueno, buenas tardes. Gracias, Javier. Agradezco mucho la invitación a la Universidad Cayetano Heredia y a AIS. Y paso directamente a mi presentación. Lo que quiero proponerles es una lectura del tema de la soberanía sanitaria desde la geopolítica. Ustedes se refieren como soberanía farmacéutica, pero estoy haciendo referencia a lo mismo. Voy a hacer una aclaración al respecto. La tesis que quiero compartir con ustedes es que la noción de soberanía sanitaria debe entenderse desde un marco de un discurso general que, para explicarlo, me gustaría proponerles, a ver si consigo, por favor, me confirman si están viendo lo que... Sí, se ve el mar. Ok, para explicarlo les propongo el recurso epistemológico del individualismo metodológico que identifica tipos ideales como, si ustedes quieren, una caricaturización de la realidad, es decir, la realidad se mueve dentro de este espectro, no es exactamente estos tipos, pero yo les planteo dos miradas alternativas de la salud y del mundo en su conjunto, digamos, una mirada que podemos llamar de la salud global, que piensa al mundo como una casa común, como una aldea global que habitamos todos, que se centra en la idea de que hay mercados globales donde cada país, siguiendo la premisa de David Ricardo, busca sus ventajas comparativas, entonces solo produce aquello en lo cual es más eficiente que el resto haciéndolo, y donde existe la posibilidad de generar bienes públicos globales y bienes públicos globales particularmente en salud. ¿Qué significa esto? Digamos, la definición económica de un bien público es un bien que no tiene ni excluibilidad ni rivalidad, es decir, donde su producción y consumo beneficia a todos y es muy difícil perjudicar a alguno. En el área de salud hablamos de un bien público global cuando hablamos de la regulación, cuando hablamos de la investigación básica, cuando hablamos de la producción de algunos insumos que generan altas externalidades. Un ejemplo clarísimo son las vacunas. Es decir, todos nos beneficiamos de la utilización de vacunas por cada uno de nosotros. Pero además, esta mirada de la salud global propone que hay un arreglo institucional ideal para producir y promover esos bienes públicos globales, que es el multilateralismo, es decir, los organismos multinacionales como la OMS, como todos los organismos de Naciones Unidas. Desde esta mirada también, si cada uno hace aquello en lo cual es más competente, logramos optimizar la producción y el acceso, y eso se traduce en que los costos de producción son cada vez menores. Esto en el área de salud es absolutamente cierto, es decir, producir medicamentos es cada vez más barato, es cada vez más fácil y más barato. Si nosotros separamos el costo de investigación y desarrollo, que según la industria es altísimo y que se sustenta, que todavía no hay evidencia de que el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial estén impactando en la reducción de los costos de investigación y desarrollo, el costo fabril es cada año menor, es decir, los medicamentos son cada año más baratos de producir y cada año más caros también en su precio final, ¿no? Y hay un ejemplo espectacular, muy poderoso, de por qué esta mirada de la salud global ha sido eficaz. Hace unos 30, 40 años, la amenaza de la pandemia de HIV-Sida parecía ineludible, parecía que iba a impactar en forma terminal sobre toda la población, y gracias a un esfuerzo organizado, coordinado de la comunidad internacional, se ha conseguido promover el acceso a
antirretrovirales a terapias que inicialmente eran carísimas, pero fueron progresivamente resultando más accesibles y fundamentalmente se redujeron las desigualdades. Entonces, el éxito en la respuesta al HIV-Sida motivó a las Naciones Unidas a pensar en objetivos de desarrollo del milenio, generando una visión común y movilizando recursos, y luego objetivos de desarrollo sostenible, con lo cual, digamos, este paradigma de la diplomacia sanitaria, este paradigma de la salud global, alcanzó su auge hasta hace, yo calculo que hasta comienzos del siglo XXI. A partir de comienzos del siglo XXI registramos un giro político hacia una mirada alternativa, que no piensa al mundo como una casa común, sino como un escenario de conflicto, donde hay un juego de suma cero, es decir, donde cuando un país gana, tiene que hacer perder a los demás, donde no hay amigos, sino aliados circunstanciales, y lo que se piensa es la construcción de eventuales alianzas en bloques, donde en lugar de cooperación, donación y negociación se buscan otras figuras como la coerción y el sometimiento, donde lo que preocupa para tomar decisiones no son los costos, sino los riesgos, fundamentalmente en el área de salud, los riesgos de disrupción, es decir, de desabastecimiento, y donde los resultados están pensados en términos de seguridad nacional. Entonces es en este segundo discurso, en esta segunda mirada, donde cobra relevancia la idea de la soberanía sanitaria y la búsqueda de fortalecer las capacidades de los estados para diversificar su producción, para producir estratégicamente y para asegurar que no haya disrupción. A mí me gusta mencionar siempre, hay una serie en Netflix que se llama Hostage, en inglés creo que es Rehén en castellano, que presenta muy claramente esta situación. Es una serie del año pasado y está centrada en Inglaterra, donde repentinamente no hay antibióticos. Y entonces hay una crisis terrible, una crisis política, ¿no? En el país, en Inglaterra. Y la verdad es que no es una situación utópica. El 80% de los principios activos de beta-lactámicos en el mundo se producen en China. Es decir, frente a una decisión unilateral, más del 75% de la población mundial podría no tener acceso a antibióticos y morir o resultar fuertemente afectado por bacterias que hace eh, más de 100 años ya estamos controlando fácilmente. En este contexto hay un segundo giro muy importante en cómo la salud explica la distribución de la enfermedad. Venimos desde hace más de 70 años con el enfoque de determinantes sociales de la salud, considerando que la salud no depende exclusivamente de condiciones biológicas, sino de condiciones sociales, como las condiciones de vida, si ustedes quieren estilos, si ustedes quieren destinos de vida, porque hay gente que no puede elegir cómo vivir, de los sistemas de salud, de la genética y del ambiente, que se sintetiza en la frase de Marmor, que la salud de las personas depende más de su código postal, es decir, del lugar donde viven, que de otros factores. Y el enfoque de la geopolítica dice, bueno, eso es cierto, pero hoy también es cierto que la salud depende de determinantes geopolíticos. Y en estos determinantes está la posición que el país ocupa en las cadenas globales de producción de valor farmacéutico, es decir, el nivel de autonomía que tiene. Y acá hay un ejemplo muy concreto. La Unión Europea ha hecho un esfuerzo muy grande en los últimos 30 años en autoabastecerse de medicamentos y en reducir su dependencia de principios activos extracomunitarios. En ese mismo periodo, América Latina ha hecho el movimiento contrario, es decir, ha seguido más por la trayectoria del discurso global y no solamente ha aumentado su dependencia de productos terminados, sino fundamentalmente una dependencia absoluta de principios activos. Hemos
tenido mucho menos capacidad, tenemos hoy mucho menos capacidad que hace 30 años de autoabastecernos en términos de insumos. Entonces, el segundo componente es el acceso a tecnologías críticas y aquí el tema de propiedad intelectual es una variable central, porque en la medida en que se respetan patentes, también hay mayores restricciones. Se respetan patentes en forma estricta, quiero decir, digamos, sin las flexibilidades de Doha, hay mayores restricciones para el autoabastecimiento en la capacidad de producir a nivel local, ya sea producción pública o producción privada o ambas, en la capacidad regulatoria que tiene el país, porque digamos, si la regulación pasa por acuerdos internacionales, el ejemplo más concreto es el que yo mencionaba antes, el de Europa. Ustedes saben que Europa tiene una agencia única que otorga un registro válido para todo el espacio Schengen. En América Latina hemos mantenido autonomía regulatoria de los países y eso restringe la circulación de medicamentos producidos en el país de al lado, dentro de nuestro propio mercado. Y por último, los alineamientos o alianzas que nosotros podamos tener fundamentalmente hoy a través de acuerdos bilaterales. Entonces, dentro de esta concepción de los determinantes geopolíticos, lo que determina nuestra salud pasa a ser más el pasaporte, es decir, pasa a ser más de qué país dependo que de dónde vivo. Y aquí entro en el tema de la pandemia y cómo la pandemia afectó estas relaciones. Hay un autor americano, se llama Stephen Elve, que propone esta concepción de la securitización de la salud, securitización en el sentido de mirarla desde la seguridad y concebir a la salud como un problema de seguridad. Yo les quiero hacer una pequeña referencia. Cuando comienza la salud pública, el primer paradigma de salud pública fue el paradigma higienista, que era un paradigma absolutamente inspirado en el belicismo. Es decir, los primeros hospitales fueron hospitales militares, los primeros beneficiarios fueron los soldados, las fuerzas de combate a la enfermedad eran brigadas, el despliegue eran campañas y las campañas se hacían en el territorio, es decir, todas metáforas de la guerra. Pero hoy hay un giro y volvemos hacia eso, entonces se piensa a las vacunas y medicamentos como activos estratégicos en disputas de poder. Y aquí ustedes pueden ver en un costado lo que se llamó el Vaccine Apartheid, que fue el punto de inflexión que genera esta mirada. Luego de la pandemia se publica en el Lancet una investigación que demuestra que el 79% de la población de países de altos ingresos y solamente el 14% de la población, el 14% de la población de países de bajos ingresos fue vacunado en el año 2022 contra la COVID. Entonces, uno de los resultados más poderosos e importantes que encontramos es que hasta prácticamente la pandemia, las desigualdades en salud entre los países tendían a disminuir y desde la pandemia las desigualdades en salud tienden a aumentar. Es decir, los países ricos tienen muchos más logros que los países pobres. Los gastos en salud, las inversiones en salud son mucho mayores en los países ricos, crecen más, siempre fueron mayores, pero crecen más en los países ricos que en los países pobres. Entonces, se comienza este giro en el cual la salud comienza a ser pensada como una estrategia de defensa y incluso la política de salud puede ser subordinada dentro de este concepto a una política de defensa nacional. Esta es la idea central de este modelo, donde el acceso a medicamentos ya no depende solo de un enfoque sanitario, sino de un enfoque político más amplio. Y aquí el primer conflicto que aparece es el conflicto entre el mercado farmacéutico y esta premisa multilateralista de la cobertura universal en salud. Yo mencionaba con mi primer lámina que el primer paradigma planteaba bienes públicos
globales en salud y uno de esos bienes públicos es lograr la cobertura universal en salud. Y hoy hay una tensión ineludible entre el desarrollo del mercado y el logro de la cobertura universal en salud. ¿Por qué? Porque la demanda de medicamentos crece en forma lineal, el gasto farmacéutico crece en forma exponencial y el financiamiento de la salud en los países depende en su gran mayoría de los salarios en el sector formal de la economía que están en extinción, es decir, están absolutamente limitados. Entonces, es una bomba de tiempo. No podemos satisfacer demandas que se expanden en forma exponencial con recursos que se van limitando cada vez más. Entonces, estamos parados, como dirían en mi país, estamos bailando en la cubierta del Titanic. La crisis de sostenibilidad de los sistemas de salud es ineludible, no hay ninguna forma de que los sistemas de salud en esta dinámica en la cual vienen funcionando puedan sobrevivir y comienzan a aparecer discursos más drásticos respecto a cómo se tiene que configurar esto y a racionar el financiamiento y el acceso. Entonces ya no podemos seguir con la misma línea que veníamos trabajando en la cual todas las innovaciones tienen que ser incorporadas y financiadas. Hay un conflicto latente que en algún momento va a explotar. Entonces, lo que estoy proponiendo es una mirada que no es simpática, es una mirada alternativa. Yo lo planteo con una lectura positivista, es decir, como cosas y desde afuera, que me parece que es necesaria. Es decir, no es simpática, pero es imprescindible que pensemos desde la geopolítica de la salud. Y pensar desde la geopolítica implica 10 cosas. Primero es, dejemos de pensar en la diplomacia, dejemos de pensar en la cooperación y empecemos a pensar en forma un poco más egoísta. Lo que tenemos que identificar son los riesgos disruptivos, es decir, las amenazas, porque la salud es una vulnerabilidad. Es decir, si nos faltan insumos, no hay gobierno que subsista. Eh, eh, la mirada no es multilateral, ni siquiera regional, es nacional, está centrada en el país. En esta lectura no se discute coyuntura, no se discuten los hechos del día al día, se discuten las tendencias estructurales, las megatendencias y cómo esto puede afectar patrones estructurales. Es decir, si nosotros identificamos que, como yo mencionaba, que hay una altísima concentración de la producción de principios activos en Oriente, estamos hablando de una megatendencia. Si nosotros identificamos que la población está envejeciendo, estamos hablando de una megatendencia. Si nosotros identificamos que está bajando la natalidad, estamos hablando de una megatendencia. Esos son los problemas que deberían ser enfocados desde la geopolítica, no la discusión de los movimientos diarios en Hormuz o los acuerdos bilaterales uno a uno, sino bueno, si estamos viendo que en realidad hay un padrón sistemático que se repite, que es la incorporación de barreras al comercio y la introducción de acuerdos bilaterales que se van propagando viralmente como mecanismos de negociación que permiten que facilitan determinados flujos de insumos y de recursos entre los países. Entonces, ahí entra el quinto elemento, que es las asimetrías de los países. Hay países que pueden imponer condiciones y otros que están con menores capacidades de imponer sus términos de negociación. En este sentido, no, como les decía, no se piensa en cooperación, sino se piensa un poco en la dialéctica amigo y enemigo, y como yo les decía, no hay amigos, en realidad lo que hay son aliados circunstanciales. Eh, todos los acuerdos son bilaterales, no existe el multilateralismo. Desde esta mirada, el multilateralismo es un costo de transacción, hasta hay discursos que lo definen como parasitario, hay que salirse de organismos como la OMS o de las Naciones Unidas porque no nos benefician, ese es el planteo, ese es uno de los planteos, obviamente no, por suerte todavía no es hegemónico. No reduzcamos las explicaciones a los determinantes sociales. Hoy, ustedes saben, llevamos más de 4 años de un brote sostenido de sarampión en el único país del continente que ha
eliminado la pobreza estructural, que es Canadá. Ese brote de sarampión surge en uno de los municipios de mayor Producto Bruto per cápita del mundo, que queda en California, donde está Disney World, no Disney World, Disneyland. Eh, bueno, y obviamente acá es central, esto es lo que justifica todo este esfuerzo, tenemos que analizar la formación de cadenas de valor y aquí es donde les decía, yo hablo de soberanía sanitaria, pero la soberanía sanitaria tiene un punto central, un punto nodular que es la soberanía farmacéutica, es decir, es el autoabastecimiento de insumos y fíjense, hay una dificultades para la circulación de medicamentos y vacunas, como les hablaba antes, hace falta un pasaporte para eso, pero mayor es la dificultad de circulación de recursos humanos. Hay un único país del mundo que ha hecho de la exportación de recursos humanos en salud una política de Estado y por casualidad es el único país del mundo que se autoidentifica como marxista, que es Cuba. Es decir, es el único país que ha exportado, que ha hecho una política pública de exportación de médicos. Y no hay un método, no hay un método como un método epidemiológico para pensar la geopolítica. El método es el método estratégico. Y cuando digo estratégico no digo de la planificación, sino de la estrategia bélica que identifica cinco figuras centrales, ¿no? Digamos, la donación, la coerción, el sometimiento, la cooperación y la cooperación, negociación, donación, sometimiento y coerción. Por último, y con esto termino, ¿qué significa soberanía? Soberanía sanitaria significa asumir un enfoque nacionalista en lugar de un enfoque global. Es un enfoque que prioriza la soberanía nacional. Eh, eh, es un enfoque que piensa en la producción para reducir vulnerabilidades. Entonces, tengo que decidir qué, cómo y qué producir priorizando las necesidades de salud de la población. Entonces, aquí voy a empezar por los medicamentos vitales, voy a seguir por los medicamentos esenciales de alto impacto sobre la carga de enfermedad, todos aquellos que puedan representar una disrupción importante en mi capacidad de respuesta a las necesidades de salud de la población. Tengo que mirar en las capacidades de producción del país y fortalecerlas. Tengo que subsidiar las capacidades, ya sean públicas o privadas, de aquello que es estratégico. En ese sentido, voy a buscar la integración vertical y voy a buscar una cooperación al interior del país. Voy a pensarlo desde una mirada pública, más allá de el mercado, digamos, esto no es en contra del mercado, es a favor del país, pero los enfoques de soberanía sanitaria tienden a empezar pensando desde una demanda pública y en algunos países, digamos, donde más avanzado, incluso hasta desde una producción pública. Esto implica aumentar el gasto, pero aumentar un gasto en salud más centrado en eliminar vulnerabilidades, es decir, en la defensa. Eh, eh, requiere mecanismos de coordinación y de participación. Requiere aumentar el gasto. Esto es fundamental porque la soberanía sanitaria no es más eficiente. La soberanía sanitaria no es para exportar, es para autoabastecerse y requiere ser evaluado y revisado en forma permanente porque, digamos, no es siempre producir lo mismo. Es decir, no hay soberanía sanitaria si yo estoy produciendo insumos de bajo valor estratégico. Entonces, la mirada es una mirada que sí es sobre el mapa, que sí es pensando en cómo evolucionan las necesidades y los flujos de abastecimiento. O sea, no es fija, es estratégica, tiene que ser revisada permanentemente y por lo tanto tiene que apuntar a captar aprendizaje y mejora continua. Esto es lo que quería compartir con ustedes y quedo a disposición para el debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Federico. Muy, muy interesante tu apreciación y la mirada sobre cómo se está, cómo debemos prepararnos y cómo definir soberanía sanitaria, ¿no? A mí, bueno, una de las preguntas que se me venía a la mente ya fue contestada con la última diapositiva, que era
cómo producir estratégicamente, ¿no? Y ahí lo pones muy claro, que hay que producir bajo, bajo una demanda social, ¿no? Pero bajo la demanda, pero me surge una pregunta y es, ¿cómo contener el crecimiento exponencial de los precios que hacen difícil la sostenibilidad de los sistemas, ¿no? Y este crecimiento exponencial normalmente está protegida por los derechos de propiedad intelectual. ¿Cómo avanzamos en esa línea para poder trabajar soberanía sanitaria? Bueno, muy sencillamente, desde esta mirada, que no es necesariamente democrática, hay millones de presentaciones comerciales de medicamentos en el mundo, hay alrededor de unos mil y algo principios activos y solamente 500 de esos principios activos son estratégicos en el sentido de su capacidad de aportar a la reducción de la carga de enfermedad. Lo que hay que hacer es, desde esta perspectiva, lo que hay que hacer es centrar el acceso en esos 500 principios activos, es decir, estamos hablando de 100 medicamentos en el primer nivel de atención, 50 medicamentos en el tercer nivel de atención y unos 400 a 450 en el segundo nivel de atención, que se tienen que garantizar en forma estratégica, ya sea regulando precios, ya sea subsidiando su producción, ya sea incentivando su producción, por ejemplo, con exoneración impositiva, ya sea garantizando una demanda estructural por parte del Estado, pero la única forma de controlar precios es desmercantilizar. Es decir, aunque la provisión se realice a través de farmacias comerciales, como es en el caso de España, el financiamiento es centralmente público, los envases son regulados, es decir, no hay envase, por ejemplo, no hay antibioticoterapias incompletas, y los precios son regulados. Entonces, ese es el mecanismo de ponerle contención a esa inflación farmacéutica que está haciendo metástasis en los sistemas de salud. Sí, yo creo que gracias por la respuesta y la baja capacidad del uso de la capacidad de monopsonio que tienen los países y que no muy poco lo utilizan. Hay una pregunta que nos hacen y nos dicen, ¿qué país tiene un buen concepto o viene desarrollando el concepto de soberanía sanitaria que hoy aplican en sus políticas públicas? ¿Algún país ya ha empezado con este enfoque? Toda Europa, absolutamente toda Europa. Digamos, en ese sentido, calladito, pero lo han hecho mientras nosotros, fíjense, nosotros en América Latina nos hemos desintegrado en términos de salud. No hemos avanzado nada en ni la homologación de títulos, ni la armonización de registros. Y Europa lo ha hecho silenciosamente y hoy es un mercado único, absolutamente único, que se autoabastece y que exporta. Entonces, hoy está planteando acuerdos, quiere entrar con el Mercosur para luego expandirlo a toda América Latina, en los cuales ellos están apuntando a consolidarse como los grandes proveedores estratégicos de medicamentos. Muchísimas gracias, Federico. Gracias por tu presentación. No tenemos más preguntas y sabemos que tienes otras actividades y es bastante tarde para ti en estos momentos. Te agradecemos por tu presentación y desde la universidad, muy agradecidos. Y bueno, vamos a dar pase a la segunda presentación. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con el webinar. Nuestra segunda panelista es la doctora Claudia Vargas Peláez. Ella es la actual directora de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud de Colombia. Como les comentaba, Colombia acaba de tener una ley que justamente promueve la producción local. Ella es magíster en Ciencias y Farmacología de la Universidad de Colombia, es doctora en Farmacia de la Universidad de Santa Catarina. Fue directora de la Fundación Infarma, es docente de la Universidad Nacional de Colombia y a quien le doy la bienvenida y también feliz día del químico farmacéutico. Bueno, en el Perú celebramos el Día del Químico Farmacéutico. Te dejo el uso de la palabra, Claudia. Muchas gracias, Javier. Muy buenas noches a todos. Aquí el Día del Químico Farmacéutico es en septiembre, el 27, si no estoy mal. El día de Cosme y Daniel. Voy a pasar la presentación. Un minuto, por favor. Eh,
¿Me confirman si ya están viendo mi pantalla, por favor? Sí, sí, solamente colócala en forma de presentación. Eso. Perfecto. Bueno, entonces, muy buenas noches para todos. El objetivo de mi presentación es contarles un poco de cómo ha sido la trayectoria de la implementación de la política de soberanía sanitaria en Colombia. Em, nosotros, a ver, el primer mensaje que quisiera transmitir es que en experiencias que hemos tenido en otros países, por ejemplo, como Brasil, que tal vez es nuestro referente para este tipo de desarrollos, es que la política de soberanía sanitaria tiene que ser una política de Estado. Esto no es un tema solo del sector salud. Esto es un tema que implica una visión intersectorial desde el gobierno para que pueda tener éxito. Tal vez en el sector salud es donde nosotros nos vemos más impactados porque pues es donde tenemos que hacer todo el seguimiento a los indicadores de salud, de si los pacientes están recibiendo el tratamiento adecuado, de si hay disponibilidad de medicamentos. Pero esto no es solo un tema de salud, esto tiene que ser un enfoque intersectorial, primero para la disponibilidad de recursos, entonces tiene que hacerse una buena gestión ante los ministerios de Hacienda. Segundo, porque esto debe, para ser exitoso, creo que debe tener una buena coordinación con las políticas de promoción de la reindustrialización local, porque la soberanía no es solo para medicamentos. O sea, el no depender del extranjero de poder dar respuestas locales no es solo un tema del sector farmacéutico. Aquí voy a comentar un poco de cómo fue el desarrollo acá en Colombia. Y lo segundo es que se necesita conocer o sea, para poder llegar a una implementación de proyectos a largo plazo, es necesario conocer cómo funcionan las herramientas de planeación de los estados, que cada país tiene el suyo, em, y cómo funciona la financiación de los proyectos a largo plazo. Y eso es clave porque pues a partir de ahí, cuando tienes todo ese mapa completo, es que tú puedes establecer una estrategia de Estado para poder llegar a la implementación de una política pública que, como voy a mostrar en un momento, no solo depende de qué pueda hacer el Ejecutivo, puede tener un respaldo desde el Legislativo, pero al final se requiere un trabajo en equipo. Entonces, ¿cuál fue la trayectoria de esta política en Colombia? Nosotros en Colombia saliendo en el periodo pospandemia de COVID, que nos dejó claramente mostrado que teníamos una gran dependencia en cuanto a producción de tecnologías en salud, de importaciones, y no solo para innovaciones. O sea, creo que aquí es importante tener en cuenta una visión amplia porque a veces en la discusión nos vamos a la última tecnología y resulta que, no sé en sus países cómo ha ocurrido, pero nosotros hemos tenido dificultades de acceso a medicamentos esenciales que en principio tienen una producción de línea genérica, pero que por ser tan antiguos pierden interés comercial y no tengo cómo atender a estas personas. Y para no ir tan lejos, pues hemos tenido problemas con medicamentos esenciales para atención de pacientes obstétricas, hemos tenido problemas de disponibilidad de medicamentos para pacientes con diabetes, para pacientes con hipertensión, que no son la última innovación, pero que son esenciales para poder dar una respuesta en salud pública. Entonces, ese es un primer llamado de la experiencia que he tenido acá en el ministerio. Entonces, saliendo en el periodo pospandemia, se expidió en el 2022 la resolución 1411, por la cual se adopta la política de soberanía para la producción para la seguridad sanitaria. Este fue el primer instrumento normativo que se estableció específicamente de este tema en ese contexto. Luego viene el tema de por qué es importante conocer las herramientas de planeación del Estado. Y esto tiene que ver con que para nosotros en el gobierno la soberanía sanitaria era un tema prioritario. Y por ese motivo, todas las iniciativas con el enfoque que tiene este gobierno, que es fortalecer la oferta pública de medicamentos esenciales, se incluyeron estas iniciativas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que es un instrumento que se concreta en una ley, que es la ley que en el Plan Nacional de Desarrollo es donde el gobierno establece cómo es que va a operativizar sus planes y sus actividades para cumplir con el mandato de haber sido elegido. Entonces, estos proyectos fueron incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo y esto es lo que abre la puerta para poder
empezar a preparar todo el proceso que se debe llevar a cabo para poder conseguir la financiación y hacer su ejecución. Al mismo tiempo, existen otras herramientas de planeación en el Estado colombiano, que son los documentos COMPES, que son documentos de política. Hay varios tipos. En este caso teníamos los documentos de política pública. Se expidió a finales del 2023 el COMPES 4129, que contiene la Política Nacional de Reindustrialización. Este fue liderado por el Ministerio de Comercio y entre varios sectores que se priorizaron, como el agro, defensa, eh, el sector minero, especialmente para producción de extracción de petróleo, porque seguimos de alguna manera dependiendo de la producción de petróleo. Se incluyó como sector estratégico el sector salud. Entonces, como ya teníamos priorizados los proyectos de producción pública o mixta en el Plan Nacional de Desarrollo, se pudo hacer la inclusión de estos proyectos en el COMPES de Política de Reindustrialización. Si bien esto no garantiza financiación en la forma en la que está establecido en el Estado colombiano, estar en una política me da línea para que pueda hacerle el proyecto priorizado para hacer todo el proceso de implementación. Luego, en el 2024 surgió la Ley 2386 que da unos lineamientos específicos, está enfocado específicamente en la producción de la industria farmacéutica, nos da unos lineamientos específicos que, digamos, nos da un piso legislativo que ya no es de la ley de la planeación como es el Plan Nacional de Desarrollo, sino que tiene otro tipo de piso legislativo. Y por último, dado que estos proyectos estaban priorizados, se expidió otro tipo de COMPES que se llama el COMPES de Declaración de Importancia Estratégica. Este COMPES se expidió con base en un proyecto de inversión, que es una forma de destinación de recursos en el sector público en Colombia para el fortalecimiento de la producción nacional de productos farmacéuticos que garanticen la soberanía sanitaria. Entonces, tenemos todos estos proyectos están priorizados desde el Plan Nacional de Desarrollo y logramos tener este COMPES de Declaración de Importancia Estratégica, que es un instrumento de política pública que nos permite tener vigencias. Ustedes saben que normalmente las vigencias son por anualidades en el sector público, al menos acá en Colombia funciona así, y tú puedes tener vigencias futuras, es decir, comprometer este año recursos de las vigencias posteriores solo durante el periodo de gobierno. Como estos proyectos son a largo plazo, que van más allá del proyecto de gobierno, del periodo de gobierno, se debe surtir un trámite de vigencia futura excepcional. Esto es porque este COMPES tiene un horizonte de 10 años, porque los proyectos que se financiaron son de gran calado y no se consiguen en el corto plazo. Entonces, esta es una primera parte que quería mostrarles. Pero adicionalmente, estos proyectos nosotros coordinamos dos fuentes de financiación. Una, porque de todas maneras, para recuperar esas capacidades de producción, nosotros necesitamos invertir en investigación, en investigación y desarrollo. Y no solo en los proyectos para lograr obtener el producto, sino que debido al desmantelamiento que estas iniciativas tuvieron en los últimos 20 años en Colombia, pues no solo perdimos la capacidad de producción, perdimos todo el talento humano. Entonces, en este momento, si ustedes van a revisar, cuando Colombia producía las vacunas en los años 2000, pues casi todas esas personas que eran las que sabían hacer vacunas en este momento ya están retirados, están pensionados. Entonces, el esfuerzo tiene que ser no solo para conseguir la infraestructura para poder recuperar los procesos de producción, sino que también tengo que recuperar las capacidades del talento humano para poder llevar a cabo esos ejercicios. Entonces, desde el Fondo de Investigación en Salud, que es un fondo que se utiliza para investigación, pues como su nombre lo indica, de investigación en salud, los fondos se definen, la destinación de fondos se define en un comité que está conformado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, en las vigencias entre el 2023 y el 2025 se financiaron estas cuatro estrategias. Como ustedes ven, todos son entidades públicas. Nuestro enfoque de gobierno es el fortalecimiento de las capacidades públicas porque consideramos, como mencionaba de alguna manera Federico, que el Estado tiene que garantizar, tiene que tener esas capacidades para poder dar respuesta a necesidades esenciales de la población y no depender solamente del sector privado. Entonces se hizo una inversión en el Instituto Nacional de Salud de 1,3 millones de dólares, no alcancé a convertir acá el total,
1.3 millones de dólares para el Instituto Nacional de Salud para recuperar la producción de suero antiescorpiónico y suero antirrábico. Estas son situaciones desatendidas cuando tenemos este tipo de accidentes. Tenemos que recurrir a importaciones, pero lo grave de esto es que la efectividad de los sueros depende de la composición del veneno del espécimen con el que ocurrió el accidente, y pues la composición del veneno depende en parte de cuál es el En ecosistema el día del químico. donde el, eh, el espécimen está, el animalito está. Entonces, pues yo lo puedo traer de otros países, pero en algunos casos no me es lo suficientemente efectivo para poder responder a esos accidentes acá en Colombia, y por eso es tan importante que tengamos una producción local de ello. En el caso tuvimos la financiación de un proyecto para recuperar la producción de vacuna antirrábica humana. Becol había producido vacuna antirrábica humana en los años entre 1999 y el 2000 o 2002. Sin embargo, cuando llegó la renovación de la reglamentación de buenas prácticas de manufactura, informe 32 de OMS, la decisión en ese momento del país fue: no invierto en la planta, no hago la actualización. Algo así nos pasó en las plantas de vacunas humanas que se tenían en el Instituto Nacional de Salud, y decidió cerrar esa producción. En este momento nosotros estamos fortaleciendo ese proceso porque Becol, la vacuna antirrábica veterinaria, la produce desde el antígeno. O sea, nosotros tenemos, si bien Becol es del sector veterinario, como les digo, produjo vacunas humanas y tiene el conocimiento para producir vacunas desde el antígeno hasta el producto final en el proceso, en el producto veterinario. Y en este momento se financió con parte de estos recursos, estos 3.10 millones de dólares, la obtención del prototipo de la vacuna antirrábica humana para recuperar estas capacidades que cumpla estándares de producción de vacunas humanas. Y además se financió un programa conocido como ColombiaVac, en el que se continúa, ya además del prototipo, se empieza a financiar el tema de el diseño del ensayo clínico que se requiere, que es otro desafío, y eh, un programa de capacitación del recurso humano para poder recuperar esa capacidad de producción de vacunas. El tercer proyecto que se financió es de producción de biosimilares de biológicos estratégicos, tanto de biotecnológicos como de terapia celular, al Instituto Nacional de Cancerología. Esto está enfocado directamente en oncología por una inversión de 1.50 millones de dólares. Y con la Universidad de Antioquia, y aquí esta era una discusión que yo tenía, porque cuando llegamos como que todos los reflectores era puestos sobre las vacunas, y mi discusión es que no solo de vacunas vive el hombre. Nosotros necesitamos otro tipo de productos que no necesariamente son la alta tecnología, no son la última innovación, pero que si no los tenemos, perdemos vidas. Y por eso, en Colombia, en la Universidad de Antioquia, que es una de las universidades públicas más grandes del país, tiene en operación una planta farmacéutica en su Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias. Ellos venían produciendo, aquí llamamos maquilando, que es cuando yo produzco para un tercero que me contrata, y con estos recursos nosotros logramos que ellos hicieran el diseño y desarrollo de cloroquina, primaquina, benznidazol, niclosamida y praziquantel, que son medicamentos para enfermedades desatendidas, que no son moléculas nuevas, pero que el diseño del producto me implica un proyecto de investigación, porque yo tengo que hacer todo el diseño y desarrollo de la forma farmacéutica. Y eso también es investigación y también es innovación. No necesariamente tengo que estar enfocado en la última molécula, porque tengo que ver el bosque y no quedarme en el árbol. Y por último, ustedes saben que Colombia surtió un proceso de licencia obligatoria sobre la patente de dolutegravir, y para complementar ese ciclo y que pudiéramos tener abastecimiento a nivel local, porque la compra que se hizo del genérico el año pasado, pues lo tuvimos que importar de India porque es la oferta disponible. Lo compramos a través del Fondo Estratégico de OPS. Está en este momento la universidad trabajando en el desarrollo de ese triconjugado, que es la primera opción de tratamiento para VIH, para poder cerrar como el ciclo de que pues desafiamos en cierta manera pues la patente, tenemos la licencia obligatoria, pero pues necesito fortalecer mi capacidad de respuesta local teniendo producción local. Y una cosa que ocurrió con la cloroquina y con esta iniciativa es que ya la universidad, después de 30 años, recuperó su marca,
que de todas maneras esto pues, puede ser un tema comercial, pero que es relevante, porque la universidad había renunciado a producir medicamentos por cuenta propia. Y a partir de estos proyectos, sino pues siendo contratada para producir, a partir de estos proyectos recuperamos la marca UDEA de los medicamentos y la cloroquina, y esto también es un mensaje clave. En estos casos, nosotros tenemos que garantizar demanda y tenemos que agregar demanda para que nuestros proyectos a nivel regional, para que estos proyectos sean sostenibles. Solo vendiendo la cloroquina a Colombia, el proyecto no iba a ser sostenible. Y por eso hicimos todo el proceso para que la Universidad de Antioquia, que tiene una certificación de buenas prácticas de manufactura por INVIMA, que es una agencia de nivel 4 en OPS, pudiera ser proveedor del fondo. Es decir, que el producto de la universidad no solo está disponible para Colombia, sino puede ser adquirido por cualquier país de la región que lo requiera. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora no me pasa la diapositiva. Bueno, entonces ese fue como el primer paso, que fue la parte de innovación y desarrollo, que fue lo que hicimos entre el 2023 y el 2025. Luego vino todo el tema de la elaboración del proyecto de inversión para obtener los recursos para la financiación de los proyectos a largo plazo. En este caso se elaboró un proyecto de inversión con el título de Fortalecimiento de la Producción Nacional de Productos Farmacéuticos que garanticen la soberanía sanitaria, que tuvo la aprobación para estas vigencias futuras excepcionales. Este documento COMPES tiene un horizonte temporal de 10 años, de 2026 a 2035, con una inversión total aproximada de 1.163 millones de dólares. Creo que ahí tengo que corregir. No, hay algo me quedó mal en la suma. Mil disculpas. Nosotros hicimos una destinación de recurso de 243 millones de dólares para BECOL, 9,27 millones de dólares para la UDEA, 20,2 millones de dólares para el Instituto Cancerológico y 8,91 millones de dólares para el fortalecimiento de la planta de sueros hiperinmunes del Instituto Nacional de Salud. Entonces, esto nosotros lo estamos ejecutando actualmente, porque una cosa es conseguir los recursos, que Hacienda te diga, muy bien, vamos a financiar, bueno, dependiendo del instrumento de planeación, pero otra cosa es llevar esto a la realidad. Entonces, acá, para poder ejecutar esos recursos, nosotros tuvimos que firmar unos convenios interadministrativos con diferentes vigencias. Acá están los valores en pesos colombianos y cuáles fueron las iniciativas productivas que se priorizaron. ¿Cuáles son los beneficios clave de este proyecto de inversión y de todo el esfuerzo que se ha hecho como gobierno? Porque como les comento, esto no ha sido un tema solo del sector salud. Si bien nosotros hemos liderado las iniciativas, sin el apoyo de las otras carteras en el marco de sus competencias, esto no habría sido viable. Estos son proyectos de gobierno. Y pues lo ideal es que se conviertan en proyectos de Estado para que no dependan de los cambios de gobierno que ocurren aquí, por ejemplo, cada 4 años. ¿Qué son los beneficios clave de este proyecto de inversión que logramos obtener las vigencias futuras excepcionales? Uno, que incrementa la capacidad productiva nacional de medicamentos esenciales, vacunas y biológicos. Dos, reduce la dependencia de importaciones farmacéuticas, al menos de producto terminado, porque sí seguimos con una dependencia en gran parte de la importación de las materias primas y los insumos. De eso nosotros hicimos un informe con el Ministerio de Comercio sobre las capacidades de la cadena productiva del sector farmacéutico y descubrimos que aun cuando habían productores de empaques, por ejemplo, empaques como las cajas plegadizas, etiquetas, este tipo de cosas en Colombia, la industria farmacéutica local no los conocía y acababa importando todo. Ahí tuvimos una iniciativa importante de como un reconocimiento de las capacidades del sector y un levantamiento de un diagnóstico para al menos el sector de envases y empaques, qué fortalecimiento se requería y qué viabilidad habría de producción de insumos, no solo de los principios activos, porque a veces uno se concentra solo en el principio activo, pero resulta que necesita unos excipientes para poder obtener el medicamento final. Y esa es una cadena que no se ha explorado y que también necesitamos tener un enfoque regional para que esas iniciativas pues puedan ser sostenibles a futuro. ¿Qué ventaja tiene esto si lo hacemos a nivel regional? Pues que puede reducir los tiempos logísticos y pues vamos fortaleciendo nuestras cadenas productivas en la región para que
todos podamos tener una mejor capacidad de respuesta. Fortalece la resiliencia sanitaria frente a emergencias y crisis de suministro, garantiza acceso más oportuno y equitativo a tecnologías sanitarias estratégicas y contribuye a la autosuficiencia sanitaria, la competitividad industrial y la seguridad de suministro de medicamentos en el país. Esto era muy brevemente el resumen del trabajo de los últimos casi 4 años en el desarrollo de esta política de soberanía sanitaria. Muchísimas gracias y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, Claudia. Muy, muy importante, interesante la presentación. Nos ha hecho recordar en algún momento el Perú también producía antibióticos, no tenía capacidad de producción, pero como se dio, muchas se fue contrayendo, no hubo, bueno, una serie de circunstancias que terminaron contrayendo la industria farmacéutica y seguramente eso nos va a hablar el doctor Arriola en la siguiente presentación, pero y creo que ustedes han tenido un importante avance en esta apuesta por tener presupuesto de largo tiempo. Por 10 años es muy importante para poder planificar y fortalecer la producción. Me surgen algunas preguntas como la Universidad de Antioquia sería proveedora del Fondo Rotatorio del OPS, pero no se requiere, o cómo se sorteó el tema de que haya una precalificación previa, o esto no es un requisito para ser proveedor del OPS. Y la otra pregunta es, si bien es cierto hay una producción pública, se ha apostado o cómo se está viendo el tema de la transferencia de tecnología, ¿no? Con la industria privada, ¿no? Esto también se está dando, hay licenciamiento, hay acuerdos, cómo se desarrolla este proceso. Ya. Bueno, con relación a la Universidad de Antioquia, realmente para el criterio que tuvo en cuenta OPS para volverlo proveedor fue tener una certificación de una agencia nivel 4 certificada por OPS, que en este caso es el INVIM. Y ese fue el criterio que se usó. No se usó la precalificación, sino la misma certificación que hace OPS a las agencias regulatorias de la región. Con relación al otro, sí se está trabajando, pues estos son temas un poco ya más delicados, pero sí se está trabajando en proyectos de transferencia de tecnología para para los 4 proyectos. eh, pero estos son procesos pues ya más que no se puede contar mucho detalle en público porque pues eso hace parte de las negociaciones y de las condiciones que se tienen que establecer. Y pues una de las condiciones que sí hemos procurado tener en cuenta siempre es que se mantenga la autonomía del sector público una vez se reciba la transferencia pues para garantizar la soberanía de todas maneras. Sí, eso es interesante, es la experiencia que tuvo Brasil, ¿no? Tuvieron muchos acuerdos de licenciamiento, Los eh, PDPs. así es, y capitalizaron y hoy pueden responder con sus tecnologías propias. Claro, Bueno, no ahora sé. hay un enfoque un poco diferente en Brasil, porque Brasil tiene un sistema de salud público muy fuerte y tiene la capacidad de compra directamente desde el Ministerio del Sector Público. Ese tal vez es una característica que aquí en Colombia no tenemos, porque el sistema de salud pues está basado en aseguramiento y son unas empresas privadas las que hacen la intermediación entre el flujo de recursos públicos y la organización de las redes. Es decir, el ministerio no tiene en este momento esa responsabilidad de compra salvo en los programas de interés público, de interés de salud, de interés en salud pública, tuberculosis, leishmania, malaria, las vacunas, no tiene bueno, y algunos programas especiales como VIH, que fue el que se tuvo que establecer para la implementación de la licencia obligatoria o el programa de compra centralizada para hepatitis C para reducir costo, que también se hace la adquisición a través del Fondo Estratégico de la OPS. En general, la mayoría de los productos del ministerio no tiene responsabilidades en este momento en la estructura que tiene el sistema de salud de compra. Entonces, para nosotros es un poco más difícil. O sea, Brasil tiene esa posibilidad de apalancar desde el Ah, sistema de claro. salud esas iniciativas. A nosotros nos toca una estrategia diferente precisamente por la estructura del sistema de salud. Sí, eso, sí, pues sí, nos queda claro. Y solo me da una pregunta para terminar, y es el tema de, más allá de la estrategia de asegurar demanda, que la Universidad de Antioquia lo está haciendo a través del Fondo Rotatorio, hacer una demanda, en las otras apuestas de producción que viene desarrollando, ¿hay otra estrategia para asegurar demanda? ¿Hay coordinaciones con otros países, articulación? Porque es importante, ¿no? Que sean sostenibles las empresas que se están promoviendo, ¿no? Esas están las iniciativas que se están promoviendo. A ver, nosotros hemos apostado a que el mecanismo de agregación de demanda continúe siendo el Fondo Estratégico de la OPS. Y esto tiene que ver con que
Ese es un mecanismo ya maduro, lleva muchos años, pero también una cosa que nos enseñó el COVID es que si nos cogen a cada uno por su lado, perdón por ser tan coloquial, nos ponen el precio que sea y no vamos a tener capacidad de negociación, porque fue lo que pasó en COVID. En COVID borraron del mapa de la discusión al fondo a la OPS y pues nos pasó lo que nos pasó en las negociaciones bilaterales. Entonces, los mecanismos de agregación de demanda tienen la ventaja de que pues me aumentan el volumen, que es uno de los factores que me define la sostenibilidad de las iniciativas, pero también tiene un enfoque coordinador, y es que no nos pongamos a hacer todos todo. Y ahí eso es un tema clave en un diálogo que tenemos que llevar a cabo como región, porque cuando tú vas a ver las cifras del mercado farmacéutico, nosotros casi no nos vendemos entre nosotros. O sea, tenemos capacidad, pero no nos vendemos entre nosotros como países de la región. Y eso es una discusión que se ha venido levantando en algunos espacios de discusión con los otros países, y es que sí tenemos, y que este enfoque no lo tenemos que tener solo para las vacunas. Este enfoque lo tenemos que tener, o sea, la iniciativa de promover la producción de niclosamina es porque no hay niclosamina para el control de la cisticercosis. Y esa es una enfermedad de interés en salud pública en la que, aquí en Colombia, donde es endémica, la principal carga de enfermedad que causa es la neurocisticercosis que me lleva a epilepsias. Y Mm, eso tiene una carga de enfermedad altísima y un tema de discapacidad importante. Entonces, no es la última molécula, la niclosamida es muy antigua, claro. pero el problema de salud pública y la carga de enfermedad que me resuelve es muy alta para la población afectada. Entonces, esa ha sido uno como de mis mayores discusiones de no nos enfoquemos en la última tecnología, porque es que las esenciales se nos están saliendo del mercado y eso nos cuesta vidas. Los sueros antiofídicos, los antivenenos, la ausencia de esto nos cuesta vidas y son vidas que se podrían salvar con la aplicación de un producto que se puede producir localmente. Entonces, eso es un enfoque que nosotros hemos venido teniendo porque a veces en la discusión de la innovación y esto nos quedamos con el árbol de la última molécula que salió, porque claro, genera un peso importante en los presupuestos de los países, pero se nos olvida toda la carga de enfermedad que podemos resolver con medicamentos esenciales que no cuestan mucho. Pero también precisamente por eso nos genera el desafío de la sostenibilidad de poder mantener la producción. Y de cierta manera, por eso nosotros apostamos a que el sector público pudiera tener participación ahí, porque si aún esos productos, te pongo uno, nifedipino de 10 que es el de hipertensión para las gestantes, no le puedo dar ningún otro hipertensivo, no hay. Entonces, ¿qué hago? El sector público ya no le interesa, pero yo tengo la gestante con hipertensión y en el riesgo de preeclampsia. No puedo como Estado decir, no hay. Esa visión también la tiene que tener el Estado, porque el horizonte es amplio y la respuesta que tenemos que dar es para todas las personas, no solo para las que nos generan más peso en el sistema de salud en algún momento. O sea, esto tiene que ver con la equidad y con la responsabilidad que tienen los estados de garantizar el derecho a la salud para todos. Sí, es una gran tarea de acceso, ¿no? De cómo asegurar este acceso. Y lo que comenta está alineado a lo que decía también Federico, ¿no? Producir bajo la demanda social, lo que más impacta en el sistema de salud, que no son moléculas nuevas, son las moléculas mucho muy antiguas que ya no se producen, pero que pueden resolver un gran problema de salud pública que están afectando a nuestras sociedades, ¿no? Bueno, Claudia, te agradecemos mucho por la presentación, nos quedó muy clarísimo la experiencia que ustedes están impulsando en Colombia. Esto nos parece muy enriquecedor. Yo sé que la siguiente presentación va a tener mucho que aportar también sobre esta línea, que es sobre la industria nacional y cómo se promueve, y creo que está muy rica la discusión en realidad. Muchísimas gracias por su presentación. Y hasta otra oportunidad y vamos a continuar con el webinar. Gracias. Vale, gracias. Bueno, continuando con el webinar, ahora vamos a dar pase al doctor Jorge Arriola Ucera. Él es representante de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales, ADIFAN. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad de Trujillo,
Él con posgrado en neurocirugía, maestría en administración de servicios de salud, maestría en auditoría y gestión pública. Ha hecho diplomados en patentes farmacéuticas, intercambiabilidad y productos farmacéuticos y contratación al Estado. Ha sido también docente. Es un especialista en el tema y a quien queremos dejar en el uso de la palabra. Doctor Jorge Herrera, adelante. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Eh, Voy a poner mi presentación en pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Se visualiza? Ahora sí, si lo ponen en forma de presentación. Perfecto. Bien, buenas noches. Primero, gracias a la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia por la convocatoria a este miércoles de Salud Pública. Vengo en representación de ADIFAN, la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales, para conversar sobre una pregunta que combina salud pública y política industrial. ¿Cómo pasamos del derecho declarado al derecho efectivo en materia de acceso a medicamentos? Y lo voy a plantear con dos anclas complementarios. Un anclaje ético-jurídico, el derecho efectivo a la salud, y un anclaje operacional, la resiliencia sanitaria con capacidades selectivas. En 20 minutos intentaré proponerle tres ideas. Primero, que el Perú tiene vulnerabilidad farmacéutica medible. Segundo, que también tiene una base industrial real para responder. Y tercero, que cerrar la brecha es una decisión de política pública, no un milagro económico. Empecemos. Lo que ven aquí es el mercado farmacéutico peruano entre los años 1994 y 2024. Ven ustedes la sección blanca de la parte inferior corresponde a la producción nacional. El segmento celeste corresponde a la importación de medicamentos, todo expresado en millones de dólares. Como ustedes verán en esta gráfica, a los inicios del año 1994, prácticamente lo mismo que se fabricaba, lo mismo que se importaba. Sin embargo, esto fue desarrollándose como una tijera y se fue abriendo. Y hoy nos encontramos al cierre del 2024 con una manufactura de medicamentos de aproximadamente 1.069 millones de dólares contra una importación de 2.915 millones de dólares. Es decir, una brecha de casi 1.846 millones de dólares. Esta tijera no se abrió en un año, se abrió en 3 décadas. Una tijera que se abre durante 30 años no es un accidente económico, es el resultado acumulado de decisiones de política pública y también de omisiones. Si tomó 30 años abrirla, también podemos empezar hoy a cerrarla. Esa es la pregunta práctica de este webinar. Antes de hablar de brecha, quiero corregir un malentendido frecuente. La idea de que el Perú no tiene industria farmacéutica es falsa. 3 hechos expresan lo indicado. Capacidad productiva. El país tiene 34 empresas con planta farmacéutica certificada con buenas prácticas de manufactura vigente por DIGEMIT. En ellos, 65 certificados de BPM vigentes y activos, con cobertura en las principales categorías reguladas, especialidades farmacéuticas como oncológicos, biológicos, dispositivos médicos, productos académicos. Genera empleo para 26.400 personas, casi la mitad de ellas del sexo femenino. Aporta al PBI, al cierre de 2024, en 0.2% y representa el 1.4% del PBI manufacturero. ¿Cifras modestas? Sí, pero significativas. El sector farmacéutico es uno de los pocos sectores industriales de tecnología de punta que el Perú aún conserva. La brecha tiene un componente geopolítico que conviene nombrar con números. Ya lo dijo la doctora Claudia Vargas.
En nuestro caso en particular, el origen de los principios activos farmacéuticos importados para la industria farmacéutica nacional viene principalmente de China, 52.5% de ello, de India, 28.7%. Sumados ambos, hacen el 81.2% de toda la importación de materias primas. La gran dependencia que tenemos de India es abrumadora. Hay un índice que es el índice de Fertigtal-Hirschman, que mide un poco la dependencia, la concentración que tienen los mercados. En este caso en particular, el Perú tiene un índice de 3.612. Cuando este índice supera los 2.500, el umbral de los 2.500 se define como que es un mercado altamente concentrado, altamente dependiente, que es el caso de Perú. Cuando dos países concentran el 80%, el 81.2% del insumo crítico, esto ya no es comercio normal, es exposición geopolítica, un conflicto, una pandemia, una restricción de exportaciones y el sistema sanitario peruano queda al descubierto. Si el slide anterior parece abstracto, esto es más concreto. En la segunda ola de COVID, la demanda base por día de oxígeno medicinal era 60 toneladas día. La demanda pico llegó hasta 240 toneladas día. El déficit pico por día, aún mejorando los procesos de producción, llegó hasta 110 toneladas día. Este fenómeno tuvo origen en tres fallas estructurales que aún persisten: producción concentrada en pocos proveedores, ausencia de reserva estratégica nacional, compras públicas dispersas sin información integrada en tiempo real entre los principales actores del sistema de salud, MINSA de Salud y las Fuerzas Armadas. Si mañana se cuadriplica la demanda de un medicamento crítico, el sistema tiene la misma arquitectura institucional que ese año 2020 que fue crítico para todo el país y el mundo. Antes de proponer soluciones, una restricción que conviene nombrar y que hay que ser realistas. El Perú es un mercado pequeño. Ya lo dijo nuevamente la doctora Claudia Vargas. Muchas veces y en muchos medicamentos hay que considerar cuál es la demanda para que sea viable un proyecto de producción y por ende el abastecimiento oportuno. Una tesis estratégica que hay que tener clara es que sin tracción natural del mercado, la racionalidad económica de la multinacional siempre va a ser abastecer al Perú desde el exterior. Dado que somos un pequeño mercado, no tienen interés en poner una planta en el Perú. Es preferible ponerla en otra ubicación geopolítica y económicamente más importante y desde ahí abastecer a un mercado pequeño como el nuestro. Por lo tanto, esto amerita 5 respuestas estratégicas. Hay que generar compras públicas plurianuales para agregar la demanda e incentivar la inversión en la industria, teniendo previsibilidad, predictibilidad del mercado. Hay que priorizar medicamentos críticos donde el Estado pueda generar tracción real. Hay que modernizar nuestra autoridad sanitaria, digitalizar trámites, acelerar evaluaciones. Hay que promocionar el desarrollo de talento nacional. Hay que convertir al Perú en una plataforma regional no solo para el mercado interno, que permita exportar medicamentos como ya lo viene haciendo y lo vamos a seguir comentando. Si el Perú no tiene una escala natural, es decir, no tiene un tamaño de mercado relevante, debe construir ventajas inducidas. Esta es la condición previa de todo lo demás. El mandato internacional ya existe: producir localmente. Y hay 3 referencias claras. En mayo de 2021, la OMS, a través del documento WHA 74.6, sugirió el fortalecimiento de la producción local de medicamentos y otras tecnologías de la salud pública para mejorar el acceso a los países miembros, en particular a aquellos que fueron afectados de manera significativa por la pandemia.
En septiembre de 2021, el Consejo Directivo de la OPS, a través del documento CD 59.R3, también indica el fomento o aumento de la capacidad de producción de medicamentos y tecnologías sanitarias esenciales, específica para las Américas. Recientemente, en mayo de 2025, el Tratado de Pandemia de la OMS, en su artículo 10, justamente promueve la producción local sostenible y geográficamente diversificada, con mecanismos de transferencia tecnológica, tal como lo ha mencionado Victoria Mosas. Un concepto claro que hay que tener, que producir localmente no es una agenda gremial, es una agenda multilateral de salud pública. Brasil produce localmente el 80% de su necesidad y de su consumo de medicamentos. Ello fue una decisión, una política de Estado, de fomentar el desarrollo tecnológico y las capacidades de la industria farmacéutica. No estamos proponiendo replicar el modelo brasileño, tal como lo dijo la doctora Claudia Vargas, nuevamente la cito. Las realidades de los países son diferentes. El sistema de salud de Brasil, de Colombia, el nuestro, son diferentes. El sistema de adquisición farmacéutico son diferentes. Pero hay un elemento que debe ser común: decisión política de fomentar el desarrollo de su industria y el autoabastecimiento. Lo replicable de Brasil no es Fiocruz, que es la empresa productora más importante de Brasil. Lo replicable de la decisión política sostenida de tratar a la industria farmacéutica como un sector estratégico de seguridad sanitaria. Ya lo dijo también la expositora anterior. Tenemos un precedente regional que existe y está cerca, es Colombia, a través de la Ley 2386, Política Nacional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Producción de la Industria Farmacéutica para la Autonomía Sanitaria de Colombia. Este país generó 4 pilares fundamentales en esta normativa. Un reconocimiento como sector estratégico para la seguridad nacional. Política integrada multisectorial, articulando, muy bien ya ha sido expresado, a los Ministerios de Salud, Ciencia y Tecnología, Comercio y al regulador INVIMA. Incentivos arancelarios, créditos de fomento y financiamiento mediante recursos del Sistema General de Regalías. Fortalecimiento del regulador, INVIMA. Y articulación con la academia para formación de talento humano especializado. Esto último, sumamente relevante. Sin talento humano especializado, es muy difícil desarrollar políticas y que éstas tengan éxito. Ahora regresemos al Perú, ya con datos concretos. Como les comentaba, 34 empresas con plantas farmacéuticas certificadas con BPM, 65 certificados de buenas prácticas de manufactura actualmente vigentes y activos, 5 empresas con capacidades diversificadas, con diferentes áreas de producción, laboratorios Acefarma, Medifarma, Lusa, Cifarma, Instituto Quimioterápico, que ya tienen actividad de exportación y exportan a países hermanos como Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala y otros de la región. Es decir, lo que se puso en el Perú ya cumple estándares regionales y compite. No estamos hablando de construir una industria desde cero. Estamos hablando de operar sobre la base productiva que ya existe en nuestro país. 2 brechas que conviene nombrar. El PNUME, el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales, contiene 795 medicamentos esenciales. 228 de ellos dependen solo de provisión extranjera. 127 no cuentan con ningún registro sanitario vigente. La producción nacional es inexistente, por ejemplo, en vacunas. No se fabrican vacunas para uso humano. Vacunas inactivadas y de subunidades. Anticuerpos monoclonales tampoco. Insulina y análogos menos. Hemoderivados no hay. Proteínas recombinantes o citotóxicos inyectables no hay. Miren la cantidad de productos que vienen del Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales que no existen en el país y que no tenemos capacidad de producción actualmente. Y ya lo habíamos dicho hace unos instantes, 127 de los productos que se indican en el PNUME no tiene el país registro sanitario vigente. No solamente estamos hablando que no los produce, sino que no existen registros, ni provisión, ni provisionamiento local, ni extranjero. Aquí algunos ejemplos de ellos.
Me dirán carbamazepina. Si hay en el país, sí, de 200 miligramos, pero la de 100 miligramos, que son para usos muy específicos, no existe. Y así habrá otros medicamentos que están aquí en este listado. Resiliencia farmacéutica. Esta es una definición operacional que debe significar para el Perú y no es aspiracional. Hay que priorizar lo crítico, no producir todo. No es la intención querer tener la fabricación de todos los medicamentos que existen en el petitorio nacional, pero por supuesto hay que priorizar, hay que ver dónde está esa prioridad sanitaria. Soberanía farmacéutica no debe significar autosuficiencia total, pero sí debe significar capacidad mínima para sostener productos críticos. No debe significar sustituir importaciones indiscriminadamente, no. Las importaciones se necesitan, pero hay que priorizar medicamentos de alto riesgo sanitario y factibilidad productiva para generación local. Soberanía farmacéutica no significa comprar nacional aunque sea más caro, no. Hay que comprar calidad, continuidad, trazabilidad y seguridad de abastecimiento. Tampoco significa crear una industria aislada, para nada. Esta más bien debe integrarse a cadena regional y a transferencia tecnológica. De ninguna manera significa soberanía farmacéutica proteger empresas sin exigir mejoras. No, al contrario. Hay que darle metas, incentivos con metas verificables de calidad y de inversión. Para ello es importante establecer una matriz de priorización. Nosotros nos permitimos hacer una sugerencia, pero es la autoridad quien es la llamada a definirla. Pero, por ejemplo, sugerimos que los medicamentos esenciales hospitalarios, aquellos que se requieren en UCI, cirugía y de enfermedades prevalentes, son de muy alta prioridad para poder desarrollar capacidades locales. Inyectables y estériles críticos es una vulnerabilidad recurrente y que tiene una prioridad muy alta a nuestro criterio. El oxígeno medicinal y gases médicos tiene también esta condición. Antibióticos específicos, ya ha sido expresado por los expositores anteriores. Los ready to fill o en finish, en vacunas y en biológicos, también son relevantes. Tenemos empaques de serialización, logística fría, APIs complejos, etc. Sobre esto me detengo un instante. Efectivamente, como lo ha manifestado el doctor Llamosas, la industria farmacoquímica, que no es igual que la industria farmacéutica. La industria farmacoquímica es aquella que manufactura los insumos, los principios activos, existía en el país, en el Perú, allá por la década de los 90, 80, 90. Desapareció con todo este proceso de globalización y de desindustrialización que sufrió el país. Hoy somos dependientes al 100% de esa industria farmacoquímica extranjera. La soberanía farmacéutica para el Perú es resiliencia sanitaria, no autosuficiencia industrial. La pregunta no es producir más, sino qué producir, dónde y para qué. Hay que ser estratégicos y establecer prioridades. Palanca 1, la compra pública. La compra pública como instrumento es sumamente relevante. Hoy, ¿qué sucede con la compra pública? ¿Hay un sistema centralizado? Sí, pero no se usa. Hay compras corporativas establecidas en la normativa, pero la mayoría de instituciones de salud compran la mayor parte de sus necesidades de productos farmacéuticos de manera individual, descentralizada. Entonces, a pesar que la norma prevé una compra pública, una compra consolidada corporativa, esta en la práctica es mínima. No hay una información integrada en tiempo real entre el MINSA de Salud y Sanidad de las Fuerzas Armadas. Todo nuestro sistema de salud es fragmentado y no permite unificar información estratégica como el abastecimiento y la disponibilidad de insumos estratégicos en salud. Los contratos son predominantemente anuales. Nosotros sugerimos 3 ajustes estratégicos. Primero, ampliar el uso efectivo del sistema centralizado, es decir, que las compras corporativas sean realmente eso, que consolide la necesidad del Estado. Una economía de escala va a permitir comprar mejor a un menor costo. Criterios objetivos de seguridad de suministro en base a licitación. Hay que buscar que exista continuidad, capacidad ante emergencias, que todos los ofertantes tengan buenas prácticas en manufactura, junto al precio.
No se trata de pagar más, se trata de pagar bien. Buen producto, buena calidad, buen abastecimiento y un mejor precio. Contratos plurianuales. En la medida que el sistema de salud pueda hacer contratos plurianuales, los ofertantes van a poder invertir en proyectos de infraestructura farmacéutica a largo plazo. Si los plazos de adquisición son demasiado cortos, son oportunidades de venta muy acotados que no permiten poner un horizonte de inversión. Hay que practicar estándar en compras farmacéuticas que ya se aplica en Brasil y se aplica en México. Palanca 2. Misma valla regulatoria, mejor regulador, más talento. Básicamente aquí llamamos a esta reflexión a la armonización internacional establecida en la documentación de la OMS, la WHA 74.6, donde se promueve el trato simétrico nacional importado y la formación de capital humano. Nosotros creemos que esto se debe fundamentar en 3 ejes. Una armonización internacional, es decir, DIGEMIT debe estar alineada a estándares internacionales de evaluación, por supuesto actualizadas a la realidad peruana, pero conforme lo manda la Organización Mundial de la Salud. Hay que establecer un trato simétrico. Producto certificado con buenas prácticas de manufactura, sea nacional o importado. No debe haber permisos, exoneraciones para el importado en detrimento de la industria nacional. Deben ambos enfrentar el mismo nivel de exigencia técnica. Miren que no estamos hablando de preferencias, estamos hablando de trato igualitario y simétrico. Lo opuesto es desincentivar el desarrollo de la industria nacional. Capital humano especializado como tercer pilar. Aquí debemos fomentar la formación de cuadros en asuntos regulatorios, en validaciones, en buenas prácticas de manufactura, en control analítico, en bioprocesos, farmacovigilancia, cadena de suministro sanitario, etcétera, etcétera. Sin talento especializado, ni la planta ni el regulador llegan a su mejor versión. La brecha de capital humano es un riesgo estratégico. Muchas veces la industria no encuentra capital humano para poder coberturar sus necesidades en planta y tiene que recurrir a capital humano extranjero. Esa es una brecha que tenemos que resolver como país. Palanca 3. Transferencia tecnológica como foco. Hay que producir mejor lo que ya hacemos, elegir bien dónde dar el siguiente paso. Ya lo hemos dicho, la soberanía farmacéutica no es producir todo, es elegir bien dónde, con qué socios y con qué horizonte. Para ello es importante tener 3 elementos en nuestra visión. Una cooperación bilateral activa con países con capacidades complementarias. Participación formal en programas multilaterales de transferencia tecnológicas de la OMS y la OPS. Reserva estratégica nacional de medicamentos para casos de emergencia, justamente como el caso de la pandemia. Hay socios bilaterales naturales que podemos comenzar a explorar, como Brasil, Argentina e India. Los 2 primeros por su amplia experiencia en temas regulatorios y en biotecnología. India principalmente con materias primas y genéricos complejos. La transferencia tecnológica buscada va dirigida a la industria farmacéutica privada nacional ya instalada en el Perú y ya certificada por el GEMIT, no a la creación de nuevos laboratorios. La idea es, lo que tenemos hay que potenciarlo. Finalmente, y para cerrar, un plan de 3 fases que nos permitimos proponer para ir del derecho declarado al derecho efectivo. Nuestra fase 1, cimientos. ¿Qué proponemos? Eso puede luego la autoridad moldearlo a sus regulaciones, pero nuestra propuesta es que esta fase 1 dure del 2026 al 2028. Crear condiciones institucionales y de mercado, una estrategia nacional, lista de medicamentos críticos que sean prioritarios, reforma de compras públicas, fortalecimiento de IGEMIT, programa de talento especializado, desarrollo de talento humano. Una fase 2 de especialización, desde el año 2022 al 2032. Desarrollar segmentos productivos seleccionados, ver los contratos plurianuales ya explicados, hacer un upgrade de GMP, de fill and finish, manufactura hospitalaria crítica, acuerdos regionales andinos. Y luego ya en una tercera fase, del 2032 al 2040,
ver capacidades avanzadas, escalar ya hacia productos de mayor complejidad, biosimilares, biotecnología selectiva, investigación clínica, plataformas flexibles, exportación regional sofisticada. El Perú no va a ser una potencia farmacéutica por escala con estas propuestas, pero sí puede dejar de ser un país vulnerable. Esa es la decisión que esta facultad de la Universidad Peruana Cayetano Heredia puede ayudar a abrir y desarrollar en el país. Agradezco vuestra atención. Gracias, muchas gracias, doctor. Muy importante su presentación. La verdad, nos ha dejado unos datos increíbles en el tema de la dependencia, ¿no? Saber que 228 productos del petitorio de la lista de necesidades de medicamentos son importados y 127 no tienen registro sanitario. Entonces, cómo atendemos las necesidades básicas de salud, eso es bastante que hay que pensar, ¿no? Yo creo que de las tres presentaciones discurren sobre el mismo ideal, ¿no? Debemos producir aquello que nos genera una demanda, que atiende las necesidades públicas, elegir qué producto y entender sobre todo que son productos estratégicos, son productos estratégicos de soberanía nacional y por lo tanto debe apostarse a cómo tenemos esa reserva para no seguir dependiendo y no suceda lo que sucedió en la pandemia de COVID-19, y que también además no podemos negar que va a venir otra nueva pandemia y tenemos que estar preparados para eso. Solo, hace el año pasado, Colombia hizo una propuesta para tener una agencia regulatoria para la región, que es un tema importante y que se alinea también a lo que usted mencionaba, el tema de la armonización. Eso también podría ayudar en tener una agencia regulatoria en la región para que puedan fluir los productos, complementar demandas, y bueno, podría alinearse podría alinearse, ¿no? Una de las preguntas que me preguntaba, bueno, definitivamente necesitamos una política que no la tenemos, no la tenemos, una política industrial que promueva la producción nacional, ¿no? Como ya lo tienen muchos países cuando están pensando seriamente en seguridad nacional y en soberanía. Eh, ¿Cuáles son las propuestas que podrían proponerse para integrarse a las cadenas regionales, ¿no? Más allá de la regulación, ¿qué otros elementos se podrían tener en cuenta? Porque no es necesario que la producción nacional crezca, pero también debe articularse a las cadenas regionales. ¿Qué otras propuestas podrían haber alineadas a este tema? Se puede ver, yo considero yo, en dos frentes. Uno es el sector público y otro es el sector privado. Recordemos que el Instituto Nacional de Salud ha tenido experiencia productiva en algunos tipos de, por ejemplo, inmunoglobulinas antiofídicas. Sin embargo, eso se ha visto mermado en los últimos años. Podría hacer interacción a ese nivel el sector público para poder desarrollar nuevamente esas capacidades con países de la región como Brasil y Colombia que tienen amplia experiencia en ese tipo de productos. En el sector privado, por supuesto, hay espacio como para hacer acuerdos de transferencia tecnológica. Brasil creo que es un país natural con el cual podemos trabajar algunos proyectos interesantes porque necesariamente tenemos que ir encaminándose a un trabajo comunitario parecido a lo que se hizo en Europa. Somos países diferentes, ya lo he dicho, con sistemas de salud diferentes. No estamos homologados. Nuestros certificados de buenas prácticas de manufactura no son reconocidos de manera recíproca, menos las certificaciones. Entonces, ahí hay un tema que trabajar. Yo creo que hay espacio para poder hacer cooperación tanto a nivel público como a nivel privado. Usted hablaba de los tratos asimétricos, ¿no? Debe haber un trato simétrico entre los productos importados, ¿no? Porque el tema del abordaje de globalización y esta política de apertura comercial que venimos teniendo por más de 20 años, ¿no? Con un enfoque de globalización ha tenido también sus consecuencias en la producción o en la producción nacional, ¿no? Pero, ¿cuáles son todavía ¿cuáles son elementos que cita usted como tratos asimétricos que ha habido y que han podido impactar en la producción nacional? Recordemos que en los últimos años, sobre texto de la pandemia, se dio una apertura para los productos importados y que la autoridad sanitaria dejó abierta la posibilidad de que en el país se comercialicen productos
farmacéuticos sin que hayan superado la inspección por parte de IGMIT de buenas prácticas de manufactura. Sin embargo, la industria nacional no tenía esa excepción. La industria nacional siempre, constantemente, es auditada y está obligada a certificación. Entonces, es un trato asimétrico, pues toda vez que a la industria local la exigencia de certificación de buenas prácticas de manufactura nunca fue excepcionada, nunca fue retirada, se mantuvo durante todo el periodo de la pandemia y posterior a ella. Sin embargo, sobre pretexto de este fenómeno sanitario, a la industria extranjera, principalmente aquella que viene de países de no alta vigilancia sanitaria, se le dio un plazo extraordinario hasta el 2028 y se le ponía una lista de espera y que alguna vez la visitarán. Ese es un trato asimétrico. Otro trato asimétrico es que recientemente, por ejemplo, el año pasado salió una norma para que los productos que venían de país de alta vigilancia sanitaria tengan un mecanismo de evaluación del expediente relativamente más rápido, casi express, de 45 días. Sin embargo, los que son fabricados localmente no, sobre pretexto de que porque venían de un país de alta vigilancia sanitaria tenían mejores estándares de calidad y que no tenían que estar demorándose mucho. Puede tener toda la razón con respecto a que el origen puede darnos mayor seguridad, pero definitivamente es un trato asimétrico, mientras que a la industria local le demora todo el proyecto de desarrollo de un medicamento casi 2 años y luego el proceso registral casi 1 año, se pone disponible al mercado después de casi 3 años. Es asimétrico y desleal que a otra industria extranjera se le dé esa enorme facilidad. Entonces, ¿cómo pretendemos que la industria local se desarrolle? ¿Cómo hacemos que estratégicamente esta industria pueda dar un soporte sanitario al país si cada vez el trato se vuelve desigual? Sí, 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 sí. Para cerrar, tenemos una pregunta que es, ¿tendrá alguna recomendación acerca de la adquisición y generación de futuribles? Entiendo que productos para el futuro como vacunas, tratamientos oncológicos y otras tecnologías. ¿Qué barreras legales, institucionales y logísticas tendrían que ser revisadas o actualizadas que deban ser superadas por el nuevo Congreso? Antes de contestar esa pregunta, quiero mencionar sobre la pregunta anterior. Debemos reconocer que en estos momentos tenemos una autoridad sanitaria mucho más identificada con la realidad nacional y muy preocupada por el tema del acceso. Creo que ha habido un giro en los últimos tiempos de cómo la autoridad sanitaria está mirando el acceso de la población a los medicamentos. Y es, creo, algo relevante que destacar porque se nota una visión diferente. Con respecto a su última pregunta, sí, hay productos de alta tecnología, de a veces difícil acceso a él por su alto costo, que a veces genera preocupación, porque en los últimos años los presupuestos públicos han comenzado a orientarse y a presionarse regulatoriamente, normativamente, para que se priorice sobre productos de alto costo, de productos para enfermedades huérfanas, para enfermedades raras, y alguien debe preguntarse, oiga, ¿cómo está el presupuesto público? ¿Cuánto del dinero destinado a compra de medicamentos se está invirtiendo en este grupo de medicamentos en desmedro probablemente de los otros que masivamente son relevantes? Vuelvo a reiterar, y cito a la doctora Claudia Vargas, cuando nos dice que ella encuentra a veces como un nifedipino de 10 miligramos que no tiene en su país para las pacientes con preeclampsia en una emergencia obstétrica. Entonces, a veces hay medicamentos tan simples que faltan en nuestro territorio nacional y a veces es por déficit de compra, a veces porque no hay disponibilidad, no hay manufactura, porque se sacó una norma de repente que por algún motivo no previó la falta de acceso al medicamento y no se hizo una evaluación costo-beneficio. Hay muchos frentes por resolver, pero creo que desde el Congreso de la República sí se pueden comenzar a ver iniciativas legislativas que promuevan principalmente esa soberanía farmacéutica que tanto se necesita hoy en día. E implementar estas políticas públicas de industria, ¿no? Una política industrial farmacéutica. Muchísimas gracias, doctor Jorge Arriola. Estamos llegando a la parte final de este webinar.
Para los comentarios, quiero dejar en el uso de la palabra a la doctora Carolina Ponce de León. Ella es químico farmacéutico y jefe de la carrera de farmacia y bioquímico de la Universidad Cayetana Heredia. Y luego el evento será cerrado por el doctor Alfonso Guchiquén, que es el vicedecano de la Facultad de Salud Pública y Administración en Salud de la universidad. Carolina, dejo el uso de la palabra. Doctor Jorge, muchas gracias. Gracias. Hola a todos, muy buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Ya. Bueno, gracias. Las reflexiones que compartidas en esta jornada realmente nos han que la soberanía sanitaria y farmacéutica no debe entenderse como autosuficiencia absoluta, ¿no? Sino como la capacidad estratégica y resiliente de un país para garantizar el acceso seguro, oportuno y sostenible a medicamentos y tecnologías sanitarias, especialmente en contextos de crisis. Las ponencias presentadas evidencian que este desafío requiere una visión de Estado sostenida y articulada entre salud, la academia, la investigación, la regulación, la innovación e industria farmacéutica nacional, fortaleciendo capacidades científicas, tecnológicas y productivas, pero también consolidando sistemas regulatorios sólidos, políticas públicas, estratégicas y mecanismos que aseguren la continuidad del suministro de medicamentos esenciales. Asimismo, se ha puesto en evidencia que el Perú cuenta con capacidades productivas y regulatorias importantes. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la dependencia de importaciones, la concentración de APIs y la necesidad de fortalecer el talento humano altamente especializado. En este contexto, el químico farmacéutico cumple un rol fundamental y estratégico en la investigación, desarrollo, producción, aseguramiento de la calidad, regulación sanitaria, farmacovigilancia y gestión del acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad para la población. Esta reflexión también nos recuerda que el fortalecimiento de la soberanía farmacéutica no es una meta a corto plazo, ni de un solo sector, sino una agenda de Estado que requiere continuidad, planificación y formación de capacidades sostenibles en el tiempo. Como se ha mencionado hoy, el Perú quizás no llega a ser una potencia farmacéutica por escala, pero sí puede dejar de ser un país vulnerable si apuesta por la ciencia, la regulación, la innovación y el desarrollo de talento humano específico. Ciencia, ética, innovación y responsabilidad, contribuyendo Te estamos, te estamos perdiendo, Carolina. al fortalecimiento de las... Uy, ahora, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Hola. Ahora sí. Ok. Bueno, para cerrar, estaba agradeciendo a nuestros ponentes y a todos los participantes por este valioso espacio, a la Facultad de Salud Pública por la invitación. Creo que realmente este tema es muy importante para la salud pública y también para los químicos farmacéuticos que hoy celebramos nuestro día. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Doctor Guchiquén. Sí, creo que no me dejan muchas más cosas que decir en realidad con relación al tema, salvo agradecer enormemente a nuestros invitados, a Federico Tobar, pues, a Claudia Vargas, a Jorge Arriola y también a Carolina Ponce, especialmente a Javier Llamosa y a AIS por la organización, la propuesta también de esta mesa de trabajo. Tal vez si hay alguna palabra que agregar o que resaltar más bien, es me parece que es la necesidad urgente de construir o reconstruir relaciones regionales
que permitan no solamente abaratar y posibilitar, sino encarar más conjuntamente y con más fuerza las negociaciones a las que seguramente van a tratar de imponernos los países y la industria, las corporaciones, esto, millonarias, poderosas, que en ese momento gobiernan el mundo. Entonces, creo que estoy de acuerdo, sí, mucho que trabajar, mucho que hacer entre países de América Latina, de la región, y eso, pero también en nuestro país, esto, mucho que trabajar en términos de integración y de fortalecimiento de relaciones de cooperación, Estado, industria, sociedad civil y academia. Con esto simplemente doy por concluida nuestra, nuestro webinar y reitero el agradecimiento profundo, muy de corazón, por todas estas ideas, esto que creo que nos enriquecen y sobre todo nos ponen de cara a tareas urgentes por hacer. Ah, abrazos para todos y y seguramente vamos a continuar en el trabajo sobre ese tema. Muchas gracias. Hasta pronto. Eh, gracias, Javier. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias a todos.